Nací en 1989. Soy parte de una generación que vivió toda su vida en democracia. Los violentos años 70 no llegaron a mí más que como un ejercicio de memoria histórica que se convirtió en política estatal justo cuando entré en el colegio secundario. En la práctica, esta política funcionó como un proceso de destrucción de la verdad histórica con fines partidarios, ideológicos y económicos. Lejos de conocer lo que verdaderamente ocurrió en la década del 70, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato historietístico, maniqueo y reduccionista. Si la teoría de los dos demonios ya era en sí misma reduccionista, dado que le salvaba el pellejo a la casta política, responsable primero de impulsar el terrorismo y después de promover la represión ilegal, la primera década del siglo XXI conoció la teoría del demonio único. La teoría del demonio único dice más o menos así: el horror de la década del 70 empieza un 24 de marzo de 1976, día en que las Fuerzas Armadas encabezan un golpe de Estado, poniendo en marcha un plan de aniquilamiento de jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor, dejando como saldo 30.000 desaparecidos. Esta era toda la historia que nos contaban en el colegio. Pero a mí algo no me cerraba. Me parecía que al relato le faltaban partes. Me parecía que la historia que me estaban vendiendo estaba sesgada e incompleta. Por eso, a mis 15 años, decidí empezar a investigar por mi propia cuenta. Accedí a numerosa bibliografía, recorrí hemerotecas y me entrevisté con protagonistas de la época, y así pude conocer mejor nuestro pasado. Mientras hacía esto, era notorio en el colegio que a la mayoría de mis profesores no les agradaba que un simple alumno pusiera en crisis la teoría del demonio único que ellos tanto se esforzaban por instalar. Recuerdo la incomodidad en sus rostros cuando les hacía preguntas que no podían o no querían responder. En una ocasión rompieron carteles de las víctimas del terrorismo que yo había llevado para que el resto de los alumnos no conocieran nada sobre estas víctimas. En otra ocasión llegaron a sugerirme que si no aguantaba el adoctrinamiento, me cambiara de colegio. Todo esto aumentaba en mí la pasión por la verdad histórica. Desde entonces entendí que la historia no es solo aquello que nos cuentan, sino sobre todo lo que nos atrevemos a descubrir. En realidad, el horror de los años 70 fue parte del contexto de la Guerra Fría, en el que los Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos superpotencias de la época, se enfrentaron de forma indirecta a través de sus respectivas áreas de influencia. Nuestra América Latina, en particular, fue el escenario de conflictos armados internos entre organizaciones terroristas y guerrilleras que respondían a los ideales del socialismo, por un lado, y por otro lado, las Fuerzas Armadas de los respectivos países que protagonizaron golpes de Estado en toda la región. Ya desde la